Juan Meléndez, llamado El Moro, un empleado de una recua de mulas, se topó con un gran tesoro en barras de oro. El Moro estaba al servicio de Joaquín Villalobos, pero no sabía que una mula traía escondidos entre sus costales de sal 10 kilos de oro puro en barras. Aquí esta historia. El salinero es un personaje de la comunidad en San Cristóbal, Nexquipayac, Atenco, donde producen la sal extrayéndola con sabiduría ancestral en la tierra que nace en el gran lago de Texcoco. Esa tierra fuerte con que se elabora la sal viene a poblar la mesa de vida y sabor a nuestros alimentos. Así, los salineros con su trabajo también otorgan y preservan la identidad de nuestro bello México. La arriería ha cumplido con muchas funciones en la sociedad hasta nuestros días, al servicio del transporte. Pero a partir de ahí toma características muy diferentes. Para empezar, tendríamos que tomar en cuenta la división de tareas y funciones dentro de las mismas recuas, como entre cargadores y salineros. Una importante figura era el dueño de la recua, que a veces lideraba sus bestias personalmente, pero en otras ocasiones se quedaba en casa y encargaba sus recuas a un mayordomo. Si nos limitamos a los arrieros que andaban en los caminos, se observa gente con muy diversos estatus, pequeños empresarios que viajan con sus mulas, parientes que les ayudan sin paga, empleados asalariados, etc. Hasta la distinción entre dueño, empresario y empleado no es tarea fácil. Era el año de 1971, donde existía todavía el trabajo de arriero que se ha ido disminuyendo gracias al transporte en carro. Sin embargo, en algunos pueblos y comunidades todavía conservan esta tradicional forma de transportar sus diferentes productos y mercancías. El patrón, Joaquín Villalobos, le tenía mucha confianza a El Moro, pues ya tenía trabajando con él 3 años. Siempre con la mejor disposición. Realizaba viajes con diferentes tipos de carga, no solo de sal, pues el patrón tenía convenio con muchos mercaderes de esas zonas. Ese día, el peón de confianza del señor Villalobos, sin saber que iba a morir, le prepararía y empacaría los tradicionales costales de sal a 6 mulas, cada una con más de 80 kilos de este preciado mineral. Pero nadie sabía que el patrón ya había preparado una carga donde había escondido 10 kilos de oro puro en barras. Normalmente, los arrieros salineros no eran asaltados, pues la sal no representaba gran valor para los diferentes bandidos de caminos. Por eso el Moro nunca cargó arma alguna, solo su tradicional machete. Y el patrón tenía mucha fe que esa carga llegaría a su destino, pues era una forma segura de transportar sus valiosas joyas y tesoros sin que nadie sospechara o se diera cuenta, pues ya lo habían asaltado a él en su mismo carro de lujo en épocas anteriores. Estos tesoros estaban bien camuflajeados en los costales de sal que nadie los tomaba en cuenta. El Moro venía montado en un caballo azabache y siempre escogía una mula que fuera de punta, normalmente la más fuerte y con grandes recorridos ya realizados, que él había puesto el apodo de Luna, porque era una mula muy blanca, fuerte, líder y obediente. Quien fuera esta misma
la que llevaría en sus lomos esos 10 kilos de oro sin que nadie supiera, solo el mismo dueño. Este mismo creemos que ya sabía que iba a morir en cualquier momento, incluso en horas. El enfisema pulmonar lo habían acabado, pues llevaba casi 40 años fumando cigarrillos y puros. No tenía nada que perder y mucho que ganar, pues si llegaba ese oro a su destino, finiquitaría cuentas pendientes con uno de sus hijos. Más que de dinero, era de orgullo de padre, pues sus 2 hijos se habían distanciado de él porque se casó con otra mujer, cosa que ellos nunca se lo perdonaron, y esta misma también lo abandonó por su gran enfermedad y se había quedado solo. Él los quería comprar con su dinero, les dio y les daba todo lo que ellos pidieran, y ellos lo rechazaron. Solo tenían tratos con su padre porque él era el principal productor de sal de esos tiempos, y estos mismos la comercializaban muy bien porque él casi se las regalaba con un precio insignificante. Pero ese mismo día que su padre moriría, uno de sus hijos organizó y planeó el asalto de ese arriero con esos casi 500 kilos de sal. El objetivo no era el oro, pues nadie sabía de él, sino apoderarse de esos kilos de sal solamente como venganza de su padre. El moro salió a las 6 de la mañana rumbo a México, sin saber lo que ese día significaría en su vida. Pero no llegaban las 2 horas de camino cuando 4 asaltantes en un camión de carga le cerraron el paso y con escuadras en manos obligaron al moro a ceder su preciada carga. Pero ante esos hechos, lejos de darle miedo, sacó su machete, siendo con lo único que él podía defenderse. No podía hacer nada, los bandidos tomaron esas mulas y las empezaron a subir a ese camión de carga. Pero en ese preciso momento venía de frente otra camioneta que se dirigía al pueblo. Los bandidos no pudieron subir a todas las mulas, pues se apresuraron a subir las que pudieron. La encomienda era clara, que nadie los viera ni nadie supiera quiénes eran. Con las prisas dejaron a el moro con su caballo alazán y una sola mula, quien era Luna. El moro se dirige a paso veloz a México, pero va directo a una casa donde siempre se quedaba a descansar, con la angustia de ahora con qué le iba a salir a su patrón, si jamás lo había asaltado y ahora con 5 mulas menos. Al llegar a esa casa, lo primero que hace es descargar esos pesados kilos de sal, pero se da cuenta que ese costal pesaba más de lo normal y sintió como el costal tenía una parte muy dura como de metal. Esto lo hizo reaccionar y abrir ese costal, donde se percató de que una manta blanca había envueltas muchas pequeñas barras de oro. En ese momento trató de comunicarse con su patrón, donde recibe la mala noticia de que hace unas cuantas horas ya había fallecido. Juan Meléndez, el moro, no sabía qué hacer. Tenía en su poder casi 10 kilos en barras de oro. Su patrón se había muerto. Tenía un caballo y su mula preferida. No era buena idea ir con sus hijos sin nada de mercancía y con mucho oro. Y no regresaría a la casa del patrón, pues solamente estaban sus ayudantes y le quitarían todo. Y decidió montarse a ese caballo y seguir con su mula y sus 10 kilos de oro a un pequeño poblado en Chimalhuacán, donde tenía una hermana, quien uno de sus sobrinos, Antonio Meléndez, nos hizo llegar esta historia real y llena de suerte, ante un hecho donde el moro no tuvo más que hacer, solo lo que su corazón le dictó, hacerse su propio patrón. Y al pasar de los años se enteró de lo sucedido al conocer a uno de los propios bandidos en una situación fortuita. Ayudar a su hermana y los suyos y crear una cadena de tiendas de abarrotes en la Ciudad de México fueron la encomienda en la cual vivió y creció este arriero Juan Meléndez, el Moro.
Si te ha gustado esta historia, por favor regálanos un like y suscríbete a este y a nuestro nuevo canal El Explorador Místico y Leyendas. Hasta pronto.